Hoy sobre la mesa de Solo Fútbol, los cuartos de final del Mundial de Clubes y la finalísima de la Copa Oro con Alex. Alexis, qué verano maravilloso que hemos tenido. Esto que se viene adelante es una conversación plena, repleta, completa, extremadamente enfocada en un montón de cosas que solo de fútbol no necesariamente tienen que ver. Así que comenzamos. Alex, pareja, yo quiero saber, antes de saludar a Alexis, cuya respuesta prácticamente que conozco, contame del 1 al 10, ¿cómo ha sido tu verano futbolero, papá? Pues mira, voy a ser sincero, un 7. De momento ¿Te vamos. está convenciendo el Mundial de Clubes? No desde el punto de vista de convertirlo en lo que mucha gente lo está intentando hacer, que es en la prueba definitiva, ¿sabes? Para sacar conclusiones súper generalistas de partidos que son un amistoso premium, pero sí que me está gustando mucho todas las diferentes historias que se están desarrollando, la pasión de los sudamericanos, la pasión de los argentinos, de los brasileños. Eso me está gustando y me están gustando algunos de los partidos. O sea, como las expectativas que tenía eran muy bajas, he de decir que me está gustando más de lo que esperaba. Pero lo que no me gusta y lo que me chirría más es intentar eso, sacar conclusiones súper generalistas de UEFA contra Conmebol contra CONCACAF y tal, o los árabes que ya están aquí, que son la quinta mejor liga del mundo y tal, cuando son partidos que no tienen un baremo, ¿sabes? O sea, es la primera vez que se juega esto y no hay una vara de medir que se extienda durante el tiempo, ¿no? Pero me está gustando más de lo que me esperaba, sí. Creo conocer la respuesta tuya, Alexis. Sí, yo también. Yo le pongo un 10. Le pongo un 10 al verano. 10 al Mundial de Clubes. No, a todo, al verano en general. Al verano de fútbol, Claro, pero porque estamos teniendo... contame qué es lo que compensa comerse entonces un chaparrón de agua por 2 horas para que esto llegue a un 10 de fútbol. Es un 10 porque tenemos de todo. Tenemos Mundial de Clubes, tenemos Copa Oro, estamos teniendo muy buenos partidos. La Copa Oro ha estado impresionante con grandes sorpresas, aunque al final sea un poco lo de siempre. Mismos, sí. Pero bueno, pero el camino también es importante y lo que ha pasado en el camino ha sido muy chulo, con una historia muy grande como la de Guatemala, como la de Honduras. Y luego, Mundial de Clubes, pues a mí me está encantando, la verdad. Es un torneo extraordinario. Yo creo que los equipos se lo están tomando muy en serio. Creo que los partidos están siendo en su mayoría bastante bonitos porque están siendo bastante ajustados. No estamos viendo, salvo 2 o 3 partidos que ha habido de grandes goleadas, incluso algunas de esas goleadas han sido entre equipos muy top, como la que le hizo el City a la Juve o como la que le hizo el PSG al Atlético de Madrid. Pero el resto de partidos están siendo partidos de un gol de diferencia. Estamos viendo... ¿Cuál es la mayor sorpresa? Bueno, puede no venir de la cancha también, ojo, puede no venir de la cancha. Bueno, la mayor sorpresa quizá, yo diría que lo del Inter de Miami. Sí. La verdad que me ha sorprendido bastante que haya llegado tan lejos. Creo que el día del Paris Saint-Germain se vio un poco la verdadera dimensión del equipo, pero es verdad que en la fase de grupos compitió muy bien y llegó, pues llegó hasta los octavos de final y creo que incluso podía haber llegado un poquito más lejos si el día de Palmeiras no sufre esa remontada que sufrió y que le habría mandado por la otra parte del cuadro. Le recortaron 2 goles en apenas 5 minutos y eso le hizo enfrentarse con el París y la diferencia. Hubo un montón o habrá ahora mismo un montón de gente que diga, no, pero ¿cómo puede ser? Si Miral pasó... un montón de gente que va a caer en haber visto solamente la primera mitad contra el Al Hilal, donde Ustari fue la gran figura, quizás de las mejores actuaciones en general en una primera parte de un arquero en este Mundial de Clubes. La mejor atajada, la de Bono el otro día, impresionante, de verdad. Lo de Yacine Bono el otro día fue brutal, esa agilidad de felina para ir a cortar esa pelota fue maravillosa. Y luego caerán en haber visto nada más que la primera mitad del partido contra el Paris Saint-Germain.
La primera mitad del partido contra el Paris Saint-Germain también fue un baile tremendo el que se comió el Inter Miami. En el Sí, segundo bueno, tiempo hubo una reacción. Y la segunda pudo ser igual si el París hubiera querido. Lo que pasa que, bueno, pues bajaron un poquito el pistón y bueno, pues ahí la cosa se tranquilizó, porque si el PSG quiere le mete 8, ¿eh? Eso es así. Alex, ¿para vos la gran sorpresa? Para mí, igual que Alexis, para mí la gran sorpresa el Inter Miami. Otra que no sea el Inter Miami. Otra que no sea el Inter Miami. Uf. ¿No le sorprende el Al Hilal, de verdad? No, porque es un muy buen equipo y ahora más tiene un muy buen entrenador con Simone Inzaghi. El partido que le hizo al Manchester City tácticamente, después se sostiene gracias a Bono. La primera media hora del City es muy buena, me gustó mucho. Cuando dejan de tener las piernas para ir a presionar es cuando el Al Hilal empieza a tomar un poquito el control del partido, pero cómo estaban distribuidos, cómo tenían 5 en el fondo cuando defendían, pero luego mandaba al lateral izquierdo más hacia arriba para que Samuel Lino se quedara como línea de 4, cómo tenían totalmente estudiado al City y buscándole las espaldas con las caídas de Malcolm a la espalda de Ait Nouri. O sea, lo tenían todo muy bien hecho, muy bien estructurado y tienen jugadores de muchísima calidad. Bono es material de top 5 de arqueros en Champions. Y está allí. Milinkovic fue quizás para muchos el mejor arquero del Mundial pasado también. Sin lugar a dudas. También se benefició del planteamiento de Marruecos en ese Mundial, que era más de sostenerse muy cerquita de su arco, ¿no? Pero lo hizo muy, muy bien. Para mí la principal sorpresa es esa, la del Inter Miami ganándole al Porto, que vaya desastre de equipo el Porto, y así le ha ido a Anselmi. Pero para mí la gran sorpresa era esa, un equipo de Legends, un equipo prácticamente de Jurassic Park, que sea capaz de competir, o sea, de pasar una ronda en un grupo, en una fase de grupos, a mí me fascinó. Luego después es lo que dice Alexis. Si el PSG hubiera querido, le hubiera metido 8, porque la diferencia, sobre todo física, era abismal. El Mundial de Clubes tiene una particularidad, ¿no? Que ha dejado muchísimos temas que no se van a borrar, porque no es más frío Estados Unidos una vez se avance el verano. El calor, las entradas a la cancha, no muy poco público en muchos partidos, apenas el 53% de los asientos ocupados en la primera fase de la competencia hecha en estadios muy grandes, dirán. Bueno, son los estadios que muchos de ellos albergarán también el Mundial, pero un tema puntual que no tiene corrección tampoco y tampoco tiene más que la posibilidad quizás de acercarse por una cuestión de pronóstico y utilizar incluso herramientas muy avanzadas como incluso la inteligencia artificial para poder medir, no condicionar, pero sí por lo menos anticipar cuando puede llegar una tormenta eléctrica, acercarse a los alrededores de un estadio en el sur de los Estados Unidos, que pasa y pasó antes también y con mucha frecuencia y por medida muy, muy acertada además, cada vez que cae un rayo en un radio de 3 kilómetros al estadio donde se está llevando a cabo un evento deportivo o un evento de entretenimiento, el evento se tiene que suspender. A esperar a que por media hora no suceda otro evento climatológico, si no se posterga de nuevamente el arranque del partido. Esto no tiene solución porque no sabemos, porque las tormentas y los relámpagos van a pasar siempre. Los relámpagos no tienen solución. Lo que tiene solución es dónde jugar los partidos y cómo programarlos. Eso sí tiene solución. Y esto en el Mundial va a ser intolerable que no lo hagan. Y FIFA va a pifiarla muchísimo si en cualquier partido, no digamos ya un partido de cruces directos o un partido que pasó en este Mundial de Clubes también, que se cruzaran ya partidos definitorios de la fase de grupos y se suspendiera uno por el otro. El partido de Boca, por ejemplo, el partido de Boca se jugó más tiempo de lo que se tendría que haber jugado porque se suspendía el otro partido, en fin. FIFA puede anticipar toda esta historia, jugar los partidos en un horario donde por el historial de la estadística que haya dejado el comportamiento climatológico en esa ciudad se sepa que no va a haber un evento como el que te puede suspender un partido, tormenta sí, pero no una tormenta eléctrica. Y FIFA, la verdad que quedó bastante mal. Y esto pasa lejos del fútbol, pasa lejos de las hinchadas y lo que las hinchadas le han entregado, que son en su mayoría sudamericanas, pasa muy cerca de una organización que fue a las carreras, corriendo, evitando que les cayera el tsunami comercial, logístico, en fin, uno tras otro. Y a mí me parece que sí, FIFA demostró que este Mundial se lo sacó de la manga y demasiado pronto.
Sí. Tienes mucha razón lo que dices de la capacidad de detectar patrones en las tormentas y todo eso. También tienes que jugar un poquito seguro y buscar al máximo posible estadios que puedan ser techados, como el de Atlanta, que ahí no tienes ningún tipo de problema y además tiene muy buena capacidad. Hay que seguir arreglando, ya sabes que yo soy muy pesado con eso, el tema de las canchas. El comportamiento de la pelota es inaceptable en según qué canchas que están puestas con césped natural encima de un tapete de césped Pues sabes que en este artificial. tema vamos a encontrarnos, pero Uh -huh. porque sé que es lo que está pasando. Los estadios, ahí en su mayoría, no detienen sus eventos por la llegada de una Copa del Mundo o por la Claro. llegada, en este caso, del Mundial de Clubes. Entonces, donde hubo partidos, 3 días antes hubo conciertos. Y los estadios pueden volver a ser un estadio deportivo una vez si el concierto libera sus equipos, ¿no? Y es Uh ahí -huh. cuando pueden instalar este césped natural temporal. Para el Mundial, los estadios van a condicionarse, los estadios aquellos donde existe la necesidad de poner césped temporal, aunque sea natural, se van a condicionar con suficiente tiempo como para que ahí se instale verdaderamente un césped como debe ser, un césped natural, arraigado no a una superficie, sino al lugar a donde se encuentra, y con suficiente riego y suficiente manejo de los porcentajes de humedad del mismo. El Mundial va a ser otra cosa distinta, y no es promesa, ya lo cumplieron en la Nations League, en SoFi. En SoFi Stadium probaron el sistema y el sistema funcionó. Les pregunté a los técnicos, a Aguirre, a Christensen, estaban sorprendidísimos de lo bien que se había comportado el terreno de juego y de las magníficas condiciones en las que estaba. Ese es el sistema que se va a poner para el Mundial, pero acá no hubo no hubo tal porque así como vayan a ver qué es lo que va a pasar en MetLife toda esta semana, va a haber fútbol, pero antes de esto hubo conciertos. Claro, y en el estadio inaugural, el Hard Rock Stadium, el fin de semana antes, hubo 2 conciertos de Shakira y uno de Post Malone. Y luego también, por cierto, en el Hard Rock Stadium se ve que hay un quilombo para entrar y salir sensacional. Leí un artículo, creo que era en el New York Times, que se ve que el drop-off, el lugar donde te dejan y donde te suben, te encochan en el Hard Rock Stadium, está a 1 milla caminando Sí. de la entrada al estadio. O sea, eso es una auténtica aberración. Eso es otro tema que van a tener No, que pero tener esto cuidado. pasó y pasó en el Mundial de Qatar también. La estación de metro estaba lejísimos de Lusail, pero Ya. lejísimos. Pero También una cosa es el metro y la otra cosa es el drop-off era la de los única manera de taxis. llegar al estadio. La única Sí. manera de llegar al estadio era por metro. Lo mismo pasará en Miami. En Miami lo que hay también es un pobre anillo de seguridad. Yo te digo, yo fui al partido de... ¿Cuál fue? Real Madrid, el último, pero por yo acabo de estar ahí. Pachuca, Salzburg. No, Real Madrid Juventus. Juventus. Real Madrid Juventus. Juve. Vale, Y vale. sí, y yo sin serlo pasé por la revisión VIP y entré derechito, nunca me vieron la credencial, Ja. No. ¿no? Es que esos son aspectos que se tienen que mejorar. Tienes razón en eso, de que da la sensación de que en todos los aspectos este mundial se ha hecho a la carrera y luego pues pulirán muchísimas más cosas en ediciones posteriores, pero el tema logístico, el tema de estadios, a mí lo que más me preocupa es eso, es lo del césped, porque una cosa es lo que te prometan y otra cosa luego es convencer a los dueños de los estadios que hay que cerrarlos con suficiente tiempo para que el césped arraigue, para que el espectáculo sea el adecuado. Yo esos Mira balones MetLife, caen a de- plomo, que caen a plomo así y que ni siquiera botan, que no ruedan, que eso perjudica muchísimo al espectáculo. después de la final del Mundial de Clubes hay 3 conciertos seguidos de Zach Bryan y luego hay un partido de fútbol, Pues imagínate. ¿no? Entonces para ese partido, que es la serie de la Premier League, no sabemos qué tipo de condiciones tendrá ese terreno de juego, pero eso es lo que saben, lo que se conoce. Pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? Del Mundial de Clubes que no sabemos tampoco, Alexis, cómo va a ser la segunda edición. No dónde, No, cómo, ni cuándo, sino no, el formato se puede mejorar. yo creo que van a cambiar alguna cosita. Yo creo que van a meter algún filtro más para equipos estilo Clan City, que no van a clasificarse única y exclusivamente por los méritos en su confederación. Creo que harán algún cruce más. Quizá
Quizá cambien también un poco la forma de clasificación en Europa. Se hablaba de a lo mejor, en lugar de que haya entrado un equipo como el Salzburgo, pues permitirle al mejor equipo por ranking, aunque se excedan el cupo de países, que también entre. Y este año, por ejemplo, habría jugado el Liverpool en lugar del Salzburgo el torneo. Y bueno, cositas de esas que yo creo que le van a venir bien a la competición. O sea, yo creo que esta competición es casi redonda, es casi perfecta, pero bueno, evidentemente hay que ir mejorándola con el paso de los años. Lo del clima es complicado. A mí me preocupa mucho el clima para el año que viene porque jugar a las 12 de la mañana con la humedad que hay en Miami, por ejemplo, pues es que en esas condiciones es que te puede ganar hasta Chipre. O sea, es que en un partido de ese estilo eso va a pasar. puede pasar cualquier cosa. Pero Puede pasar ojo que cualquier cosa. en Miami es una cosa, después está la Ciudad de México, que a las 12 del Sí, día también es un calor sí. Entonces yo abrasador. creo que el La tema de los altura. horarios es complicado. Lo que pasa que habiendo tantos partidos como va a haber, 104, pues no va a quedar más remedio de jugar a horas raras. Y aún así ya el Mundial se va a ir a 41 días. Entonces, bueno, pues ese es un tema también preocupante, que de cara a futuras ediciones no tendría mucha historia, porque la siguiente pues no creo que se haga otra vez en Estados Unidos, pero de cara a ese Mundial sí, ¿no? De cara al Mundial de Selecciones es una Estaba repasando los cosa... horarios de los partidos del Mundial del 94 en Estados Unidos y los horarios de los partidos eran 12 del día y 4 de la tarde. Claro, Algún así... partido a las 7 de la noche, pero nada Había más. partidos de 7 de la noche. Yo me acuerdo de ver un Colombia-Rumanía, el del golazo de Haji, a las 2 de la mañana en Sí, España. Argentina-Bulgaria, Claro, por ejemplo. Argentina-Bulgaria fue un partido tarde, pero fue en Dallas, Sí. en Texas, y recuerdo haber visto la transmisión original de aquel partido en inglés en términos de temperatura en grados Fahrenheit, 94 grados, y la Sí. sensación térmica por arriba de los 100 grados Fahrenheit, lo que te hace sensación térmica en 1994 de más de 35 grados. Y claro. eso no ha cambiado, al contrario, no es una cuestión que haya mejorado. Dallas va a tener un partido, lo va a tener en un estadio techado, con temperatura Sí, yo controlada. me acuerdo del partido España-Corea, que los jugadores españoles acabaron, y ese fue tarde, porque ese se jugó en España de Sí, madrugada, de madrugada, así que ¿verdad? tuvo que ser tarde en Estados Unidos, pero me acuerdo que los últimos 15 minutos Corea le remontó 2 goles a España y no le ganó porque no le ganó de milagro, porque acabaron los jugadores muertos, deshidratados, reventados de cansancio, y bueno, pues ese sí que es un problema, porque a mí me gusta, sobre todo en un mundial como el que viene, en el que, bueno, en el que España tiene sus opciones, pues me gustaría que se impusiera el favoritismo a los equipos y que hubiera las menores sorpresas posibles. Y el hecho de Pero que esto te... va a afectar claramente, ¿no? Claro que va a Esto afectar. va a Claro limitar que va a las afectar. posibilidades de algunos y algunos también van a tratar de condicionar su preparación. Monterrey, por ejemplo, Monterrey no tiene estadio techado y no es una ciudad en la que se pueda jugar un partido antes de Sí. bueno, No. en buenas condiciones antes de las 9 de la noche. No. A mí lo que me preocupa del Mundial de Clubes de la próxima edición es que ya están hablando de ampliar el formato. O sea, eso es lo peor. Eso es lo peor de todo. ¿Ok? Y ya 32, que para mí 32 es el formato perfecto, 8 grupos de 4, tal. No, ya están diciendo, no, para la próxima edición 48 y más cupos para Asia y más cupos para tal. Bueno, hay una realidad también ahí. Ha encontrado, y esto me lo dijo alguien muy cercano a FIFA, no de FIFA, muy cercano nada más, han encontrado abrir otra canasta de votos, Absolutely. ¿no? Sí, sí, Porque sí, la sí. única que existía era la del Mundial de Selecciones, que era el único torneo organizado por FIFA. Luego empezaron a existir las sedes de los mundiales juveniles como base para los votos. ¿Por qué? Sí, Porque sí. los mundiales juveniles iban a ir nada más que a países que no pudieran albergar el mundial mayor. Esa era la estrategia de Horst Dassler y Sepp Blatter para Joao Belange. Dársela a países que que no pudieran optar a ser sede de un mundial mayor. Así fueron primero a Túnez, después a Japón, después se fueron a Australia, cambiaron todo cuando entró México en el 85, en parte a rescatar un poco el Mundial 81, 83, 81 en Australia, 83 en México, a rescatar un poco. Fue la Unión Soviética también el Mundial Juvenil. Pero ese era otro de esas cartitas que se guardan bajo la mesa los dirigentes, ¿no?
Acá, bueno, me das un voto, te doy un mundial juvenil. Si yo te doy Se un suma cupo después el más mundial para el mundial sub-17. grande. Sí, sí. Ahora el mundial de playa es una base de esas para dar dulcitos y que del otro lado atiendan políticamente los intereses de FIFA. Y ahora el mundial de clubes. Sí, 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 sí. Y están haciendo política con eso a costa de, pues, diluir un producto que llevado de otra manera, pues podría ser muchísimo más atractivo. Pero aquí Vamos a los comentarios. ¿Hay Comentarios de comentarios? la gente, hay comentarios de la gente, seguro algunos pidiendo por qué es que no han estado en solo fútbol. Empezó, esto lo han trucado porque esto lo estamos viendo, no es en vivo esto, ¿no? Esto es Henry, que se ha Eso es cambiado el Henry, se nombre. inventó un personaje de alguna película de Jean-Claude Van Damme. No sé por qué dije Jean-Claude Van Damme, pero es algún personaje. Hagan su propio canal. Necesito recibir notificaciones cuando salga el video nuevo. Esta es tarea de Henry, que es el productor jefe del programa, que ya está planificando también la camiseta para Solo Fútbol 25-26. Va a haber camiseta del equipo. Tendremos camiseta y en la parte de atrás todas las ciudades que visitaremos en la gira. Tardé mucho en ver el episodio. Qué bien hablaron del Atlético y qué horrible fue su primer partido. Suele pasar. Sí, 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 sí. La maldición del comentarista. Suele pasar que se habla bien del Atleti y termina siendo una cosa muy lejana. Este programa me alegró el día una vez más. Saludos al comediante, al historiador y al Grinch. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Es verdad, ¿eh? Es verdad. El Grinch sos vos. Yo puedo ser Grinch y comediante. Y comediante. Pues soy el payaso de los tres, o sea que Sí. está clarísimo. Historiador, Alexis y Grinch puedo ser yo también, tranquilamente. El comediante, nada. Bueno, Alexis también tiene un puntito de Grinch de vez en cuando, ¿eh? ¿Qué dices, chaval? ¿Ves? ¿Ves? Para nada. Qué rápido que entró. Para nada. Esperaré un podcast de los chistes de Alex Parejas. No. Su agencia de representación está trabajando ahora mismo en la confección de un LP de comedias. Lo pueden buscar en su disquera más cercana. Sí, 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 sí. Como en los años 80 y 90 en las gasolineras que había cassettes de chistes. No, en los años 90 en El Salvador había en las paradas en los semáforos, había cajas de cassettes grabados con mezclas. No. Mezcla de Año Nuevo, mezcla del Día de los Enamorados, mezcla de Año Nuevo tradicional con música salvadoreña, digamos, más popular. Año Nuevo de salsa, Año Nuevo de música pop. Lo mejor del año, todo el casetito así, musimundo, creo que se llamaban. Todo muy legal, ¿eh? Todo muy legal. Muy legal, sí, sí, respetando el copyright, sin duda. En España eran muy famosas y muy populares las de cassettes de chistes de Arévalo, recopilaciones de chistes de Arévalo, de Eugenio, de todos estos. Sí, 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 sí. Este programa me encanta, los conductores son geniales. Muchísimas gracias, señor García. Felicidades a los tres, a usted felicidades, la verdad. Muchas gracias. Dedicarnos tiempo, dedicarnos parte de su día, que sabemos que su tiempo es lo más valioso. Paró ahí nomás. Henry ya no tiene más comentarios. Se detuvo la fábrica, el autoestima se ha cerrado, me parece. Ya no tenemos. Hay que meter comentarios también. Cuidado, que se ha picado, cuidado. Con 30 minutos hablando de todo, me demostraron que el Mundial de Clubes no emociona tanto. Excelente camisa de Alex de Guns N' Roses. El colmo habría sido que la repitieras hoy cuando el comentario fue hace como 3 meses, ¿no? Pues mira, la he tenido en la mano, pero he puesto esta que es de Pantera, un grupo de heavy metal. Walk es una de sus canciones más famosas. Tengo 3 o 4 camisetas de estas, que es un artista que encontré por Instagram que se dedica a poner canciones famosas, no solamente de heavy, sino de muchos otros géneros, y transformarlos en portadas de cómics. Entonces ahí lo veis ahí. O sea que esta portada no la hizo el grupo, sino alguien apropiándose de sus derechos intelectuales. Supongo que sí, tengo 2 de Alice in Chains. Como los cassettes del semáforo. Como los cassettes del semáforo, pero al menos, oye, estos le ponen arte. Es un programa muy académico, sí, señor. Sí, exactamente. Diga no a la piratería. Es un programa que Javier Tebas vería con mucho gusto. Sí. Desde un IPTV. Exactamente. Desde ¿cómo le llaman? O sea, hay un canal pirata que no le vamos a dar promoción. Me acabo de acordar el nombre, pero también acabo de entrar en razón que no lo voy a promocionar acá. ¿Pero qué dices, loco? Bueno, ya con la dinámica que llevamos hoy ya lo puedes soltar. Porque ya no lo voy a decir igual, pero es tan grosero lo que hacen que se promocionan en las paradas de autobuses de la ciudad capital del país en cuestión, que es Bolivia.
Really? Imagínate, o sea, se No, promocionan, van y es un sitio pirata, pero invierten en Bueno, publicidad. está bien. Está bien. Y a cara descubierta, ¿eh? por lo menos invierten parte del dinero que piratean en publicidad, macho. No sé, no nos vamos a meter en Ay. esos temas, pero es que lo inviertan en escuelas, ¿no? Una cosa así, Bueno, sería bueno a lo también. mejor no les da para tanto, ¿no? No, no sé, que quizás invirtiendo en escuelas después ya no hay clientes. Eso sí puede ser. Ese es el tema. Vamos al primer pronóstico del día, a ver qué es lo que ha pasado. El Paris Saint-Germain, el campeón vigente de la UEFA Champions League, enfrentando al Bayern Múnich, equipo que se dijo Alex, se quedó corto en la Champions League, pero que era gran candidato. Anotan ambos, Paris Saint-Germain con más posesión y Kvaratskhelia con más regates que Olís. Sí, sí, sí. Yo creo El que ha Bayern se tenido quedó mejor Mundial de Clubes Kvaratskhelia que temporada Champions. bueno, también porque llegó a mitad de temporada y todavía se tenía que ajustar, Pero pero la influencia han sido 4 partidos de una incidencia brutal. Sí, sí, porque está finísimo, por eso, pero porque ha ido, necesitaba unos meses de aterrizaje, pero de todas maneras su influencia ha sido genial, ¿eh? Porque eso le permitió a Luis Enrique jugar con Doué y con Dembélé en otras posiciones, le permitió sentar a Barcola, que iba muy crecidito también, y eso es algo que Luis Enrique detecta y corta de raíz si puede, y le salió muy bien. A ver, el Bayern se quedó corto, pero si nos acordamos de esa eliminatoria de cuartos contra el Inter, Sommer, que contra el Barça tuvo una actuación espectacular, ya contra el Bayern en el Allianz Arena, en su anterior casa, estuvo también sublime. Y Harry Kane, que también está teniendo un muy buen Mundial de Clubes, el segundo gol que le marca al Flamengo fue sensacional, la recepción y cómo sin mirar al arco la pone la pelota ahí ajustadita al palo, es sensacional. Pero el Bayern se quedó corto por eso, básicamente, porque Sommer tuvo un día espectacular en el Allianz y Harry Kane falló lo que no podía fallar. Pero en circunstancias normales el Bayern tendría que haber pasado y por eso se lo están tomando tan bien. Y se lo están tomando tan en serio tanto Bayern como PSG, porque hay un elemento, se lo escuché esto a Luis Carreras, a un entrenador, el jugador del Barcelona, en un programa de radio en Cataluña, y decía, tenía toda la razón. Tanto PSG como Bayern, sobre todo PSG, se pueden permitir todavía alargar la temporada 24-25, meterle toda la carne en el asador a este Mundial de Clubes, porque son los que se pueden permitir de los grandes de Europa un arranque mucho más lento en sus respectivas ligas, sobre todo el Paris Saint-Germain. Y eso, unido a la sed de completar una temporada perfecta del PSG, más la sed del Bayern, el orgullo alemán de decir, no, hicimos una temporada mala a pesar de ganar la Bundesliga porque caímos en cuartos, pues nos va a dar un partido muy chulo. Y de Hay los... otra cosa, creo que la temporada se la permiten así, no solo porque dominan, sino porque es más corta. la de la Bundesliga, sí. Y también La de la, la de Francia, y la de las dos Francia es son un ligas poco... con 18 equipos. Sí, es un poquito más corta, pero la de la Bundesliga es más corta todavía porque la Pokal también empieza, o sea, tiene las... no es La una, Pocal no es es el una primer cosa tan partido que abierta. juegan en la temporada. Sí, 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 que a veces quedan fuera, que quedaron eliminados hace un par de temporadas en la primera eliminatoria contra el Kiel, creo que fue, que tiene también una sección de balonmano. Del partido, que vamos a ver un partido Que tiene disfrutón, también una sección de balonmano, porque ¿quién tiene también una sección de balonmano? el Barcelona y el Paris Saint-Germain, por ejemplo, tienen una sección de balonmano. El PSG que va a tener más posesión porque el Flamengo ya le quitó la pelota al Bayern en el último partido, a pesar de intentar presionar. Y lo de Olise, que está teniendo el partido que jugó contra Boca, me pareció muy bueno, pero no está tan regular como Kvaratskhelia, que está, como dices tú, Fer, a un nivel brutal. Alexis, para vos pasa el Bayern Múnich. En esta es una gran sorpresa. Tengo esa intuición. Es favorito el PSG, pero como no siempre ganan los favoritos, pues tengo la Ni tampoco los intuición de que va a buenos. ganar el Bayern. No sé, veo al Bayern bastante enfocado. El único día que le vi jugar peor fue el día que salió con todos los suplentes, Sí. que fue el día del Benfica. Primer tiempo, bueno, pero luego en el segundo tiempo, la verdad que intentando buscar ahí el primer puesto de grupo que no consiguieron, sacaron a todos los jugadores titulares y vimos otra vez una buena versión del Bayern que encerró a Benfica, pero no pudo empatar el partido, pero en general le estoy viendo muy bien. El otro día contra Flamengo, que yo creo que era un partido muy difícil, lo solventó muy bien. Cada vez que Flamengo se acercaba al marcador, el Bayern rápidamente pegaba un zarpazo.
mucha efectividad, con jugadores en un buen momento de forma, como es el caso de Olise, como es el caso de Harry Kane. O sea, que realmente les veo bien. Y luego creo que el PSG, pues, evidentemente, pues tiene todo lo que le hemos visto en el tramo final de temporada, que es muchísimo, pero le veo con una marcha menos que en el tramo final de la Champions. No juega un partido completo, ¿no? Digamos, un No, partido en el que tenga que correr 90 minutos y... no. No necesito tampoco, ¿no? Tampoco. Estuvo muy bien contra el Atlético de Madrid, pero yo creo que ese día el Atlético de Madrid cometió muchos errores. El día de Botafogo perdió y creo que perdió como puede perder muchos partidos porque el fútbol tiene esas cosas y porque el Botafogo hizo su partido, bien encerraditos atrás, no concediendo ocasiones muy claras y aprovechando sus contras, y así fue como le ganó al PSG. Y luego el día del Inter Miami, pues creo que fue un trámite. Creo que fue un trámite, segundo tiempo descansando para lo que viene, que es Bayern Múnich y luego puede que el Real Madrid. Y bueno, pues ahí se dedicaron a pillar oxígeno. Pero les veo con una marcha por debajo de lo que hicieron en las Champions, que también tiene sentido, ¿no? Porque la Champions que ha hecho el París ha sido increíble, teniendo rivales durísimos y bueno, pues es normal que también viendo que juegas con Seattle Sounders, que juegas con Botafogo, que juegas con el Inter Miami, pues a lo mejor han dicho, bueno, no es necesario todavía meter todas las marchas, ¿no? Así que favorito el PSG, pero tengo la intuición de que va a pasar el Bayern. Corazonada. Ahora nos vamos al Real Madrid-Dortmund, partido que se juega en el MetLife de Nueva York este sábado. El conjunto de Xabi Alonso, que está acá después de haber derrotado con gol del chico de la cantera. Gonzalo García. Gonzalo García. Mi vecino. Ah, ¿soy vecinos, Alexis? A la Juventus. Ahora Alexis cuenta la historia de Gonzalo García, vecino. No, mi vecino vive en Boadilla del Monte. Pero Boadilla es una localidad medianamente amplia. Vecino puede ser vecino de pared. Bueno, es vecino lejano, vivimos en la misma localidad, una localidad que está a 40-45 minutos de Madrid, y es un chaval bastante humilde, tiene muy buena cabeza, como se suele decir, y es buen jugador, ¿eh? Es buen jugador. El otro día escuchaba en la radio que es cierto, se contempla una posible cesión, digamos, y que la familia del chico y su entorno representativo ha pedido que, si esto va a suceder, que sea en Madrid, para que el chico pueda seguir estudiando. Oh, qué bien. Vamos, tiene equipos ahí. Sí, la cadena SER, por ejemplo, el otro día escuché un programa suyo, tiene un tertuliano o periodista o, no sé, corresponsal, su nombre, no lo recuerdo ahora, que es maestro suyo en el centro educativo en el que se está preparando. Yo no creo que lo cedan, ¿eh? No, yo no, pero que existiendo la posibilidad que la familia habría pedido, esto antes del gol que le convierte a la Juventus. Yo no creo que lo cedan, yo creo que está aprovechando bien la oportunidad y creo que el Madrid necesita un jugador de ese perfil, va muy bien por alto. Bueno, es un vaya, muy buen va muy bien. El otro día pegó un cabezazo precioso. Sí, es muy buen rematador de cabeza y es un jugador que no te va a generar problemas por estar en el banquillo, porque evidentemente el titular tiene que ser Mbappé, pero es un jugador que te va a resolver la papeleta como plan B, en ocasiones, y creo que se va a quedar en el primer equipo. No sabía yo no sé si sabíais que había estado en Argentina. No sé si tiene. El otro día estuve hablando con un amigo común de nuestro y me dijo que sí, que este chico estuvo viviendo en Argentina y jugando allí. Me sorprendió bastante, pero pues no lo sabía. ¿Con quién o por qué? Pues no lo sé, porque bueno, con quien estaba hablando fue con Solari. Me dijo que no sabe si es por parte de padre o por los abuelos o lo que sea, pero que estuvo un tiempo viviendo en Argentina. No lo sabía, yo no lo sabía. Y de hecho, luego lo ves y tiene a lo mejor un poquito de acento, ¿eh? Cuando le escuchas, hay una nota acá del de Infobae, acabo de buscar, dice, pasó por Argentina, jugó al rugby
Y es familiar de una leyenda de cine, la nueva joya del Real Madrid. Oh, Pues mira. vidas Buenísimo. interesantes. A mí me fascina en la cancha este chico, ¿eh? Se mueve siempre con sentido. Mira, Todos pasó los... por el baby fútbol, el Babi, como le llaman el en Babi. Argentina, en el Club Tigre, de Hombre, las afueras del Gran mítico. Buenos Aires. Sí. Pues lo que os digo, a mí me fascina tácticamente, o sea, y sobre todo si el Madrid te acaba jugando así con dos puntas en un 5-3-2, el trabajo que hace siempre en función hacia dónde quiere que se mueva su compañero o en función de los movimientos del compañero. O sea, tiene cositas que nadie se ponga las manos a la cabeza, ¿eh? Pero cositas de Benzema en ese sentido, de ser muy poco egoísta, de siempre mirar por la mejor opción independientemente de si es su opción o no. Y todo el trabajo, todos los movimientos que hace de desmarque, de apoyo, o sea, es que lo hace todo bien el chico. Y además es eso, tiene esa actitud, lo que dices tú, Alexis, que sabes que no te va a generar problemas, que sabes que no te va a abrir la boca si no juega, se juega 5 minutos por partido. La verdad que es una joya y encima eso te permite, ¿no, Alexis? No, te permite contar historias en medio de un partido. El abuelo ¿no? era primo de Rita Hayworth, ¡Anda! la actriz. El abuelo de apellido Cancino, el abuelo creo que por parte de madre, Rita Hayworth, su nombre era o es Margarita Carmen Cancino, Era nombre gallega, ¿no? artístico Rita, por eso el Margarita, me imagino. Era gallega, creo, Rita Hayworth. Luego tenía... No, pues tenía a Rita ancestros Hayworth no se gallegos. parece Gonzalo, ¿eh? Eso, No, bueno, de repente bailando, quizás, baila. bueno, a lo mejor sí, pero vamos. Lamentablemente para él no se parece a Rita Hayworth. Imagina, qué buena historia esta, de verdad. Mira Claro, lo que nos aquí acabamos de la encontrar, porque gente, se queden la en el gente primer aprende. equipo, de verdad. La gente aprende. Que se quede en el primer equipo. 3 o más goles en el partido. Hausen con 90% de precisión en sus pases. Cuando no le aprieta a nadie, ¿no? Anote Mbappé, dice Alex. Sí, partido disfrutón. Quiero que, además, si el Dortmund utiliza el mismo esquema que utilizó en el partido previo contra Monterrey de 3 centrales, va a igualar los 3 de Xabi Alonso, que va a estar todo muy dependiendo de la presión, del ajuste de la presión y sobre todo de la química que tengan los dos puntas. Si juega Gonzalo con Vinicius, si juega Gonzalo con Mbappé, si juega Mbappé con Vinicius, vamos a ver cómo se relacionan estos dos. Y en el Dortmund es Guirassy y Adeyemi, ¿no? La manera que tengan de buscar a los centrales exteriores, de buscar a Hausen, las cosquillas a Hausen y de buscar las cosquillas a Rüdiger. Por ahí les puede venir el problema. La Juve le montó una contra brutal el otro día con Kolo Muani, que Kolo Muani estará recogiendo el testigo del Pipita Higuaín, ¿eh? O sea, uno contra uno con tiempo y espacio para pensar. Kolo Muani marrameado, que tiró esa vaselina por encima de Courtois. Courtois, te sale Courtois, que son 2 metros de humanidad, y encima con esa mano así, con el grandota, y le quieres tirar una vaselina. Eso es o tener mucha autoestima o no conocer a tu rival. Pero yo creo que la cosa va a ir por ahí. O sea, que la sociedad de los puntas, el que se junte mejor, el que tenga mejor química para deshacer esa defensa de 3 centrales, se va a llevar el gato al agua. Lo de Hausen me está maravillando. No solamente son los pases fáciles. Pero ¿qué puntualmente, no sí? ¿Cómo? ¿Qué puntualmente? No solamente los pases fáciles con los defensas, con Tchouaméni o con Rüdiger, sino esto. Cada vez que... O sea, no le vas a ver nunca la coronilla. No vas a saber si tiene mucho o poco pelo Hausen, porque siempre tiene la cabeza levantada. Esa capacidad para ir controlando la pelota, ir trasladándola ya, subir. Cuando tienes a 2 o 3 jugadores que te están haciendo el amago de ir a presionar o no, o te van a venir a presionar, mantener la cabeza levantada, la cabeza fría y encontrar un pase para romper líneas, a mí eso, chicos, me fascina. Y en clave de la selección española, imagínate, Cubarsí y Hausen, ahí tienes ahí a 2 chicos que te pueden sacar la pelota, pero tranquilamente. Es una cuestión fantástica. El fichaje de Hausen es un acierto brutal para el Real Madrid. Pasa el Madrid, partido de 2 más goles. Sí, Borussia Dortmund, pecho frío de manual. Equipo pecho frío. ¿Cómo se dirá pecho frío en alemán? Pecho frío, ¿eh? No. Seguro que tiene sí, 15 más sílabas. largo, yo apostaría casi, pero si hago un pronóstico, lo vamos a buscar, es que la palabra en alemán tiene más letras que la palabra que la frase en castellano. Pero sería Pechenfrien, sería Pechenfrien, creo. No sé, vamos a ver.
Bueno, el Dortmund Pecho frío, es Kalte Brust. Kaltbrust. Bueno, pues Kalte Brust. el Dortmund La misma es palabra, amigo. esto lo contrario que el Bayern. Igual que al Bayern le he visto muy metido en el torneo, yo al Dortmund le he visto un poco de vacaciones desde el día 1. Claro. De hecho, ya el otro día me sorprendió que eliminara a Monterrey. Pero es verdad que se encontraron con una versión de Guigassi en el primer tiempo sublime, que metió 2, pero pudo haber metido 4. Y eso les salvó, porque en la segunda mitad, la verdad que el Tecatito Corona se los comió. Le faltó la Dos tuvo, definición que una de tuvo. offside. Le faltó la definición que tuvo Guigassi, pero fue mejor Monterrey que en la segunda mitad. Pero veo al Dortmund, bueno, pues oye, hasta aquí hemos llegado, está bien, estamos entre los 8 del torneo y creo que este tipo de partidos al Madrid no se le suelen escapar. El Madrid sí le veo muy metido, está yendo de menos a más. Primer día con el Al Hilal fue un partido irregular. Segundo día contra Pachuca, bastante bien primer tiempo. Segundo tiempo, también es verdad que jugando con uno menos, concediendo muchas oportunidades. Courtois tuvo un partidazo. Tercer día contra el Salzburgo fue ya un partido bastante más estable. Y el día de la Juve, el segundo tiempo, a mí me encantó el Real Madrid en la segunda mitad. Estuvo muy, muy bien, a un nivelazo. Y creo que este torneo se lo están tomando muy en serio. Y creo que el problema va a estar en las semifinales, pero creo que en este partido no van a... Va a ser algo parecido a los de la Juve, creo yo. Es un rival nivel Juventus. Y el Madrid eliminó a la Juventus bastante fácil, no en el marcador, pero sí en el juego. Se vio una superioridad muy grande. Oye, ¿sabes? Me enteré el otro día, Lars Ricken, el mítico jugador jovencísimo que metió el gol contra la Juventus en la final del 97, que luego ya desapareció, es el CEO del Borussia Dortmund. Sí. Es el Sí, CEO. han cambiado. Sí, Era Hans-Joachim Vázquez, me parece. Pues sí. ahora es Lars Ricken, que a mí me desapareció del mapa después de aquel golazo contra la Juve. Y el director deportivo creo que es Michael Thorpe, que estaba también en ese equipo también. Sí, No sí, sé sí. si Era el de capitán. director deportivo, pero sí sufrió un cambio importante en su estructura dirigencial. Ahora te lo mando, te lo busco. Son las costumbres de estos equipos, ¿no? Al final del día. Recaen en futbolistas, pero no recaen en futbolistas solo porque han jugado, recaen en ellos porque se han preparado para estar. Sí. No, el Dortmund es un equipo El director ejemplar. de fútbol del Borussia Dortmund ya no es más Sorg, sino Sebastian Kell, que fue Mira, también. de los equipos de Jürgen Klopp que ganaron 2 Bundesligas seguidas y llegaron a la final de la Champions en el 2013. Lars Ricken es el coordinador de fútbol en las inferiores. Matías Sammer, que ya lo conocíamos porque lo había sido también en el Bayern Múnich, es el asesor externo. Pero ahí mismo también siguen embajadores internacionales que son puestos más decorativos, creería yo, ¿no? Pero Sí. ¿No está por ahí Andy Moller en ningún sitio o qué? No lo veo yo en esta estructura. Bueno, hablaba Fue antes de Andy Santiago Moller. Solari. Solari es el director de fútbol del Real Madrid. Sí. Sí. Andy Moller era la leche. Era buenísimo. Y Tomás Era Rosicky, buenísimo. ya salió Tenía del Dortmund. una elegancia que tenía con el balón. ¿Quién? Era un jugador espectacular. ¿Matías Sammer? No, Andy Moller. Andy Moller. Sí. Y eso que os decía, caramba, se llama el pequeño Mozart, que jugó muchos años en el Arsenal, os acabo de decir, Tomás Rosicky. Lo acabas de decir. Tomás Rosicky, Sí. él salió ahí del Borussia Dortmund. Sí, ahí estaba también, en esa época estaba también Chapuisat, el suizo. Que era un buen ese es más atrás. Era de la época. No, Chapuisat estaba. Chapuisat es del 97. Es del 97. Ganó la Copa de Europa. Claro, 94 en Suiza clavó un golazo, me acuerdo, con la selección suiza, Stefan Chapuisat. Sí. Yo le hice Tenía muy buen equipo el Dortmund en esa época. Tenía muy buen equipo. partido de selecciones en ESPN fue un Suiza-Portugal también por ahí, año 2000. Me llegó en la Eurocopa. En la Eurocopa, creo. No. Eliminatoria a 2001, será entonces eliminatoria para el Mundial de Corea. Al Mundial de Corea, puede ser. Sí. Vamos a lo último, que es uno de los partidos más esperados, creo yo, de los más anticipados, de los partidos más anticipados, digo, quizás no tanto por la expectativa, sino porque se anticipa que los dos equipos lleguen a la final de esta competencia. No han sido, como ya decía Alexis en el arranque de todo esto, un camino de rosas para ninguno de ellos.
sufridos partidos, compromisos muy cerrados, con muchísima exigencia. Cada uno, veamos, ya me lo dirán, quién está más cerca de mostrar una selección que se parezca a la que van a presentar en el Mundial del 2026, perdón, del año que se viene. Estados Unidos y México van a medirse una vez más en una final de Copa Oro. Para Alex, máximo un gol en la primera parte, gol habrán parado en el segundo tiempo y va a ganar México, que coincide con Alexis, va a ser el ganador de este partido con gol de Santi, no de Raúl, Hola. de Santi Jiménez, que es el que menos minutos ha visto de los Sí, delanteros de la selección de México. eso me pasa como con el Bayern. Es pura intuición Corazonada. porque todo indica que Santi Jiménez no va a marcar. Pues ha marcado un gol en los 2 últimos años, pero marcó en la final de Copa Oro contra Panamá, en la última. Es su último gol en un partido de competición con México y no sé por qué tengo la sensación de que va a volver a hacerlo. Que además era también una historia preciosa, ¿no? Marcar de final en final de Copa Oro y en medio nada, ¿no? En medio la nada más absoluta. Creo que México está mejor, es una versión más realista de lo que vamos a ver en el Mundial, porque, por ejemplo, Estados Unidos viene con mucha gente, le falta mucha gente, le falta McKennie, que le hemos visto en la Juve, sin jugar mucho, sin jugar demasiado y sin jugar demasiado bien, le falta Pulisic, le falta mucha gente a Estados Unidos, que viene con una selección, podemos decir, B. Viene con una selección B. Pero ya con una selección B le ganó una final de Nations League a México. Yo creo que México, el equipo de México se va a parecer más al que va a presentar en el Mundial. Es un equipo bastante más sólido que Estados Unidos. A México le hicieron 2 goles en el partido inaugural y ya no le ha vuelto a marcar nadie más. Son 4 partidos seguidos sin recibir gol. Está defendiendo muy bien. Además, los defensas están aportando mucho también ofensivamente. Montes, también Edson Álvarez. En jugadas balón parado son gente muy peligrosa. Creo que Raúl Jiménez está también en una muy buena versión. De Estados Unidos, la mejor versión es la de Diego Luna, pero le hemos empezado a ver ya tarde en el torneo, porque al principio se le vio muy poquito. Aguimán creo que no es el 9 que necesita Estados Unidos. Estados Unidos con Aguimán juega con 10. Sí, entonces yo creo que aunque lleva muchos años en México sin ganarle a Estados Unidos en casa, son 6 partidos seguidos. La última vez que le ganaron fue en un amistoso que se jugó hace 6 años en Glendale, creo que fue, ganó 0-3 México, pero a partir de ahí son 5 victorias de Estados Unidos y un empate. El empate fue en otro amistoso en el que marcó, ¿cómo se llama este? No me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora el chico de México que marcó, que es el único gol que le ha hecho México en los últimos 5 partidos a Estados Unidos, jugando en Estados Unidos, pero creo que Antuna fue el que hizo el gol. Bien, Antuna. Pero creo que se va a invertir la tendencia. Creo que México es mejor, es más estable, es más un equipo más fiable y creo que va a ganar el partido. Y no sé, tengo la intuición de que va a marcar Santi. Completísimo lo que ha dicho Alexis alrededor de la selección de México y el equipo de los Estados Unidos, muy lejos de Estados Unidos de ser una que se parezca a un equipo competitivo dentro de un año. Alex, es un conjunto que, si antes hablábamos de no juegan partidos completos, este equipo domina trazos de partido, pero nunca un partido completo, es protagonista por momentos, pero también le permite que le generen mucho. Hay muchísimas carencias en el equipo de Estados Unidos. Bueno, fue un horror. El partido contra Guatemala el otro día fue un horror. Pochettino intenta buscar a Tillman y a Diego Luna en zonas interiores. Deja a los 2 centrales. Eso fue el otro día y no sé si lo va a hacer contra México, pero deja a los 2 centrales solos, a Rim y a Richards. Manda a los 2 laterales, a Freeman y a Afstern, como extremos. E intenta, la típica que en la pizarra y en la cabeza de todos los entrenadores sale muy bien, pero que luego durante el terreno, cuando se juega sobre el césped, es un auténtico horror, que es en plan, pues venga, tiro los laterales arriba, entonces eso permite que los extremos vayan por dentro, que reciban en zonas interiores y tal, y al final se produce una ensalada de gente por dentro, observándose los unos a los otros, que es horrible. En algún momento sí que son capaces de encontrar a Diego Luna ahí en ese pocket space entre eso, la espalda de los contenciones y el frontal de los centrales, que por ahí vinieron los 2 goles precisamente de Diego Luna contra Guatemala, pero el funcionamiento es pero que muy espeso. Y luego en transiciones son muy vulnerables. Es un equipo que no me transmite absolutamente nada. Intenta meter un tribote ahí con Tyler Adams,
con Luca de la Torre y con Berhalter para tener dominio, pero es un dominio totalmente estéril. O sea, a mí Estados Unidos no me gusta absolutamente nada, y lo que decís. Aguiman es un tipo que pelea mucho, que te recupera muchos balones ahí en la frontal del área, pero que luego no tiene productividad y no tiene capacidad de asociarse. Yo creo que no tiene ninguna opción de ser el delantero titular en absoluto. Ninguna. No, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, como tiene tantas ausencias de Estados Unidos en este torneo, que yo es una cosa que no termino de entender, porque realmente Estados Unidos, al no competir en las eliminatorias, si no aprovecha la Copa Oro para prepararse un poco de cara al Mundial, es que lo único que le quedan ya son partidos amistosos. Entonces, pero ¿qué está haciendo México ahora? Tienes un torneo a un año vista contra los mismos equipos, porque Japón y Corea vienen a Estados Unidos en septiembre y se lo van a turnar. Cuando uno juegue contra Japón, el otro contra Corea. Pero México lo está haciendo bien. Yo creo que tienes una buena oportunidad ahora de buscar tu equipo, de buscar tu forma de jugar en un torneo que está siendo bastante competitivo, que te estás enfrentando a buenas selecciones, pero como ha renunciado casi todo el mundo y luego ha habido otros jugadores. Bueno, el otro día incluso se hablaba de la posibilidad. ¿Qué jugador era? ¿Buchanan era? ¿Era Buchanan? Pero ese es canadiense. Sí, pero están hablando de Buchanan ha estado en el Mundial de Clubes, ¿verdad? Sí. Sí, eso es. Estaban hablando de Tajon Buchanan estuvo en la selección de Canadá. Entonces, ¿quién es? Hay un jugador de Canadá que ha estado en el Mundial de Clubes que le han eliminado y que se estaba hablando de la posibilidad de que se incorporara si pasaba Canadá contra Guatemala. Era Eustaquio. Eustaquio, correcto. Eustaquio. Que jugó apenas en el último partido de la fase de grupos con el Porto. Eso era. Eso era. Y decían la posibilidad de que se incorporara a la selección a partir de los cuartos de final si Canadá. Luego, como a Canadá la eliminaron, pues ya no tal. Pero creo que este es un error que ha cometido CONCACAF. El poner la Copa Oro al mismo tiempo que el. No. El error no fue de CONCACAF. La invasión en el calendario fue de FIFA. Correcto. CONCACAF tiene el calendario de la Copa Oro ya del 2027 puesto y del 2029 también. FIFA le importó. FIFA le importó poco y se le metió es una encima pena, a la Confederación. Pues es una pena que hubieran cambiado la fecha o lo que sea, porque es una pena que coincidan los dos eventos, porque le pasó también a Picó, que estaba en el Inter Miami y no pudo jugar con Haití. Le ha pasado a varios jugadores, a McKennie, y eso creo también que ha bajado un poco el nivel y le ha dado también una excusa a otros jugadores estilo Pulisic para decir, pues yo no voy, ¿no? No van estos compañeros míos, pues yo también me quedo en casa. No sé, eso me ha... Bueno, los compañeros de él no van porque estaban en el Mundial, que McKennie, wea. Por eso, pero tenían una cláusula... Pulisic quiso elegir, que no sé si estoy de acuerdo o no. Sí, es cierto que el futbolista tiene que descansar y demás. Pero Pulisic tiene la coartada de para esto, pero no para lo otro. Pero Pulisic tiene la coartada de que como hay otros muchos compañeros que no van a la selección por los motivos que sean, pues yo me lo tomo de descanso, ¿no? Y creo que es una pena. Creo que es una pena que se hayan jugado los dos torneos a la vez. No sé, yo hubiera preferido otras fechas. Espero que lo tengan en cuenta, sobre todo porque FIFA supongo que no va a cambiar la periodicidad del torneo, y que lo tengan en cuenta porque ya que la Copa Oro es cada 2 años, va a volver a coincidir otra vez con el Mundial de Clubes. Espero que para la próxima edición eso se tenga en cuenta y que por lo menos no coincidan en fechas. Sí, la próxima edición que va a ser ampliada con la... no, será para el 2027, ¿no? La siguiente Copa Oro. La siguiente Copa Oro será en 2027 y la siguiente en 2029. 2029, claro, que es cada 2 años. En ese sentido, Alexis, tienes toda la razón. Estados Unidos está desperdiciando esa oportunidad de trabajar, no solamente para ganar la Copa Oro, sino para ir trabajando el equipo que tiene que jugar el Mundial. Y ahí México tiene una ventaja tremenda, que está haciendo las dos cosas. Está intentando competir para ganar esta Copa Oro y ya se ha asegurado la final. Y a la vez está haciendo un casting de futbolistas para ver a quién puede incorporar. Me ha gustado mucho Marcel Ruiz, lo de Gilberto Mora. De México, en esta Copa Oro, México y Estados Unidos, ¿cuánto del plantel para el Mundial tiene México en un porcentaje? Yo México creo que el 85%, sí. ¿Y Estados Unidos? El 40%.
Pero o incluso eso es menos. muy triste para una nación que espera que el Mundial sea de nuevo el trampolín que proyecte al soccer en Estados Unidos a otro nivel. Bueno, más pobre fue que en tu partido en casa estás jugando unas semifinales y se te llene el público, se te llene el estadio de guatemaltecos. Pero Ya le les pasó al enoja Barça. eso, ¿sabés Le qué pasó al Barça con el De Eintracht. Frankfurt. les molesta eso a los estadounidenses? Que les digas que son visitantes siempre, que el fútbol en este país no ha sido capaz de ser superior en un estadio ubicado en la ciudad que llaman The Cornerstone of American Soccer, o sea, la piedra fundacional del soccer en los Estados Unidos. Y que no sean capaces de hacerlo. Eso les molesta mucho. Y me parece una inmadurez tremenda el no reconocer que son incapaces de llenar un estadio con su selección. Incapaces. Tal Y cual. me Otro parece, y día- lo cierro ya, México está ante una oportunidad de oro de pegarle una goleada atómica a este Wow. equipo estadounidense. No, pero México tampoco está para golearle a nadie, ¿eh? A mí me parece, no te digo que estén para hacerlo, digo que dadas las condiciones, México tiene una oportunidad para pegarle una goleada Sí, tiene enorme. oportunidad. Bueno, yo creo que con ganarla se conforman, pero tampoco veo yo a México con una voracidad goleadora. Ofensivamente no están bien. Tuvo ¿no? problemas con Arabia, tuvo problemas. Y mira que Arabia jugó mal, pero mal, mal. Vaya partido más aburrido. Arabia B, porque tiene sí. la mitad del equipo jugando En en el el Al-Hilal. También el Al-Hilal, sí. No lo cerraron hasta el final con el autogol. El otro día contra Honduras, lo mismo. Honduras el otro día en la primera mitad tuvo como 3-4 ocasiones de gol, pero para haberle puesto en muchos apuros a México. Sí, México tuvo un tramo pero no bueno. sé, Honduras lo hizo en base, Alexis, a un juego físico. Sí, claro. Un juego muy físico. Aprovechando la velocidad de Dixon, que los machacó. Que no pero sé si ese juego físico lo puede imponer por gusto, digamos, por intención México, o Estados Unidos, perdón, a México. No sé si lo puede llevar a ese juego físico. No veo No tampoco está en yo la una naturaleza selección. ir a pelear un partido No. desde ese lado. No. Y menos, mira, los centrocampistas. Tyler Adams no es el Cholo Simeone. De la Torre, lo mismo, tiene una cara de bibliotecario que no veas. Luego tienes a Berhalter, que también es un tocón, con esos centrocampistas no puedes ir a plantear un partido con la misma estrategia tan agresiva de Honduras. Es imposible. El otro día estaba viendo el partido, estaba siguiéndolo. Bueno, aquí han estado echando la Copa Oro en España. Y la han estado dando de aquella manera. Algunos partidos te lo daban, otros partidos no te lo daban, que yo eso no lo llego a entender. Te compras los derechos de una competición y luego la transmites a medias. Te pones unos partidos sí, otros partidos no. Luego encima de la industria de la tele y las cosas que no se entienden. Es que es una cosa absurda, porque luego encima te metes en el canal en el que se supone que lo echan y te ponen arriba, en el faldón de arriba. Esta noche, a la 1, Honduras, no sé qué. Ah, genial, tío. No me toque buscar la vida y tal. Llega a la 1 y tienen el teletienda puesto. Digo, pero bueno, pero ¿para qué habéis comprado los derechos de la Copa Oro, muchachos? Pero por Dios. Bueno, el caso es que el otro día me cabrearon tanto que puse las imágenes, pero quité el volumen. Quité el volumen y me puse por YouTube a buscar retransmisiones del Estados Unidos-Guatemala y me encontré con una retransmisión de no sé quiénes eran 4 o 5 personas latinoamericanas con acento claramente latinoamericano y cuando les vi celebrando los goles de Estados Unidos digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En el partido contra Guatemala se abrazaban no cuando estaban en el estadio. No, estaban en un plató. No sé quién es. Creo que era una radio estadounidense, no lo sé, pero todos eran comentaristas, todos eran latinoamericanos. Y se abrazaban con los goles de Diego Luna. Y digo, pero esta gente, ¿pero qué les pasa, coño? Me sorprendió mucho, Ese día Guatemala jugó en un partido, no fue excepcional, pero tuvo tantas ocasiones y me encantó que se quedaran con la ocasión más clara cerca del final del partido, no porque no la hicieran, sino porque fueron y la fueron a buscar, la verdad. Yo hice el partido para ESPN Centroamérica y Sudamérica y el relato sobre el final es que en Guatemala no tendrían que quedarse con la sensación de haber perdido el partido, sino que se quedaron sin tiempo. Sí. Que se les acabó el reloj. Y les faltó un poquito de paciencia a la hora de elaborar. El gol lo consiguen jugando
raso y encontrando a los dos que entraron, a Ordóñez y a Escobar, que entraron muy bien en el partido, los encontraban por abajo. Y ahí fue donde generan, a la espalda de los contenciones de Estados Unidos. Estados Unidos en los últimos 10 minutos mete a Zimmerman, que tiene una almendra, tiene una cabeza así, y lo hacía para evitar los córners. El propio Pochettino lo explicó en la rueda de prensa, evitar los córners, los centros laterales, etcétera. Si hubieran continuado con esa estrategia de Guatemala, de jugar por dentro, de jugar raso y tal, se precipitaron, se les vino el mundo encima, fueron a cortar caminos, fueron a buscar el juego directo y acabaron haciendo un favor a Estados Unidos. Eran muchos años de Guatemala sin jugar un partido de ese nivel y yo creo que los primeros 15 minutos lo pagaron carísimo. Cuando se quisieron dar cuenta tenían el partido prácticamente perdido. Y luego el arbitraje me pareció súper tendencioso. El de Osage Nation me pareció un arbitraje sin... Luego vi una jugada que no nos dieron. Sí, la del un tiro libre en el área. No nos dieron la repetición, no lo puedo entender. No, sí, la repetición la dieron. Lo que pasa es que el yo no la vi. Había que verlo. Yo no vi la repetición. Un poquito de mordiente, un poquito de colmillo en los jugadores de Guatemala de ir a reclamar. ¿Fernando Mordientes? Yo vi la acción en directo y luego me quedé esperando la repetición y yo no la vi. A lo mejor la pusieron, yo no la vi. Pero lo que sí se ve luego en la camiseta claramente, que esos son los penaltis que se pitan. Cuando se despega mucho la camiseta del cuerpo, porque el árbitro ahí es que lo tiene facilísimo. O sea, es que es tan visual el penalti que va para adelante, ¿no? Vamos a ver las calificaciones hasta ahora, ¿quieren? No, venga, déjalo. Vamos a ver la calificación. Semanas más tranquilas. Henry la tiene ahí están los resultados del episodio anterior que ha pasado, ha corrido, ha llovido del episodio anterior a la fecha. Más fallas que aciertos para Alex, que con esto nos confirman que se está alejando de aquello que nos hizo en algún momento ilusionar. ¿Pero qué es esto? ¿Ya hemos empezado de cero? Hemos empezado de cero, injusticia. El contómetro. Injusticia. Sí, yo pensaba que esto no lo hablamos en la reunión de producción. Nos acaban de meter un golazo aquí por todas las cosas. Cerraron todo, perdieron las cuentas, perdieron los papelitos donde venían haciendo las cuentas de todo. Y... Bueno, lo que no cambia es mi porcentaje. Yo estoy en el 60 todo el rato. Bueno, ahí estuvo muy cerca Alex Pareja, ese es el tema. Alex Pareja estuvo muy cerca de eso. No sí, ahora. Pero es igual, déjalo. Ya, empezamos otra temporada. Renovamos energías como el Atlético de Madrid. Renovamos ilusión, prometemos cosas y al final nos quedaremos otra vez en el 50 y tanto. Nos veremos la próxima semana. Muy bien. Amigotes. Nos vemos. Ya conozcamos quién es el campeón de la Copa Oro y sepamos también quiénes se van a meter a la final del Mundial de Clubes.